Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase hoy día. Y se acuerdan que yo les dije que ojalá que para esta clase tuvieran todos los teoremas de Euclides, Pitágoras y Tales anotaditos ya como para ir ocupándolos de manera fluida, ¿ya? Pero básicamente quiero saber si quedó alguna duda de la clase anterior sobre esta materia de teoremas de Euclides y teorema de Pitágoras, ¿ya? Quiero hacer no sé, pues acá está un pequeño resumen, ¿ya? El teorema de Euclides solamente me hablaba de estas tres propiedades, ¿sí? Y se acuerdan que yo les dije que ojalá no se las prendieran con las letras, de que a cuadrado igual a n por c, de que b cuadrado igual a m por c, o que h es igual a m por n, que yo les recomendaba que ojalá se la aprendieran como con palabras. Es decir, en la primera, ¿ya? Podríamos decir que un cateto al cuadrado es igual a su proyección, que en este caso era n. ¿Se acuerdan de lo que era la proyección? Que yo le hablé como que era una sombra, que si ustedes ponían una ampolleta arriba del cateto, iba a proyectar una sombra sobre la hipotenusa. Esa es la proyección. En este caso la proyección de A es n y la proyección de B es m, ¿sí? Entonces los dos primeros propiedades que me deduce el teorema de Euclides que me dicen que cualquier cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección, perdón, por la hipotenusa, ¿ya? Y la tercera propiedad me dice que la altura que está adentro del triángulo rectángulo es igual a o sea, al cuadrado de esa altura es igual a la multiplicación de ambas proyecciones, ¿sí? Que deberían ser los segmentos que genera cuando yo trazo esta altura. Si se fijan, la altura me llega a un punto que es el que estoy marcando acá en rojo, y ese punto me genera dos segmentos nuevos que sería m y n. Ya recuerden que no necesariamente son iguales. ¿Cuándo n y m van a ser iguales? Solamente n y m serán iguales cuando a es igual a b, es decir, cuando tengo un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Entonces la única forma de que m sea igual a n es que a sea igual a b, ¿ya? Y si a es igual a b, entonces estos dos ángulos de acá abajo serían 45, o sea, este de acá abajo sería 45 y este de acá arriba también sería 45, ¿ya? Recuerden que también nosotros podíamos deducir este rectángulo que yo acabo de colocar acá a través de los tres teoremas de Euclides, los tres pequeños teoremas, podríamos deducir estas dos fórmulas, donde era esta de acá arriba la que más se ocupaba, ¿sí? Ojo, Ignacio Rojas, que no en todos los ejercicios, depende solamente si el triángulo es rectángulo, ¿ya? Ya solamente estos teoremas, todas estas cosas que estamos viendo acá solamente funcionan para los triángulos rectángulos. Fíjense que siempre les tienen que decir acá el vértice que les estoy marcando. La mayoría de las veces les tienen que especificar que hay un ángulo de 90 en el triángulo, para nosotros poder aplicar todas estas cosas, ¿ya? Recuerden que hasta las 6 más o menos vamos a repasar sobre la clase anterior, ¿sí? Sobre Pitágoras, Euclides, y vamos a ver los ejercicios ahora, ¿ya? No sé si tienen alguna duda en particular para que aprovechen de preguntarla ahora a través de los comentarios, ¿ya? Y recuerden también que acá abajito está el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que el teorema de Pitágoras es el de acá arriba, el que está acá encerrado en un rectángulo. Y si nosotros despejamos cualquiera de las tres letras de ese teorema de Pitágoras, obtenemos las tres igualdades que tenemos acá abajo. ¿Cuál sirve para hallar la altura? Por ejemplo, esta que está, voy a marcarla con azul, las que sirven para hallar la altura. Las que sirven para hallar la altura serían esta que está acá, la que estoy rayando en azul. Y también me sirve esta. Pero ojo, que si ocupan esta segunda que estoy rayando, tienen que decir que... Vamos a borrar un poco, en verdad. Si ocupamos esta de acá, tienen que decir que HC es igual a la raíz de m por n, ¿sí? Entonces tienen esa fórmula para ocuparla para ver la altura y esta fórmula para ver la altura. Pero ojo que es la altura que solamente está por dentro del triángulo. ¿De dónde sale la segunda deducción? La demostración de la primera es igualando áreas, ¿ya? De la primera, la que está acá, yo la puedo deducir igualando áreas, porque recuerden que el área de ese triángulo, de este triángulo que tenemos acá abajo, el área de este triángulo se puede calcular HC por C dividido en 2, ¿cierto? Esa sería una forma de calcular el área. Base, que sería el C, por la altura, que sería el HC, dividido en 2. Pero otra forma de calcular el área, recuerden que era la multiplicación de los catetos dividido en 2. Es decir, A por B dividido en 2, ¿cierto?
Como ambas cosas me calculan la misma área, deben ser iguales esas dos cosas, ¿ya? Y de esto se simplifican los dos y ese C que está al lado izquierdo pasa dividiendo al lado derecho y me queda la fórmula que tenemos acá. Vamos a ver los ejercicios. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Que al final me pedía cuál es la medida del trazo CD, que sería este que está acá marcando en azul. Y ese trazo CD es igual al HC que hemos estado hablando en la diapositiva anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos el HC? Bueno, recuerden que teníamos la fórmula, la que yo les dije que se ocupaba con más frecuencia, era esta, ¿o no? ¿Sí? A por B dividido en C. Esa es la que vamos a intentar ocupar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos acá? Primero, como es un triángulo rectángulo acá arriba en C, yo puedo ocupar Pitágoras para calcular este segmento AB, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ¿para qué calcular Pitágoras si justo nos están dando un trío pitagórico? Recuerden que también vimos los tríos pitagóricos, que no vamos a entrar en tanto detalle porque nos van a quitar mucho tiempo, pero este sería el trío pitagórico más famoso, ¿ya? El 3, 4, 5. Donde 3 y 4 deben ser los catetos y siempre el tercero es el que es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, esto nos dice ya automáticamente que el trazo AB debería medir 5 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora, como les digo, ocupamos la fórmula que habíamos visto hace un ratito. HC es igual a A por B dividido en C. Pero HC, ojo que recuerden que HC es lo mismo que el trazo CD, ¿o no? Estamos marcando exactamente el mismo segmento. Así que el CD es igual a, que en este caso debería ser AC, ¿cierto? El segmento que está acá, por BC, que sería el segmento que está acá, dividido en la hipotenusa AB, ¿cierto? El segmento que está acá. Reemplazando todos los datos que tenemos que ambos catetos son 4 y 3 respectivamente, y la hipotenusa es 5, así que me queda 4 por 3 dividido en 5, y eso me da 12 quintos, ¿cierto? Así que es la alternativa C. ¿Ya? Recuerden que vamos a pasar bien rapidito estos ejercicios porque se supone que ya los vimos, ¿no? O se supone que ya vieron la clase. En el triángulo ABC, rectángulo en C, ¿ya? Esto es muy importante, así que los vamos a marcar al tiro. Siempre procuren marcar todos estos datos que les dan y que no aparecen en el dibujo, ¿sí? Fíjense que en el dibujo no aparece ningún ángulo recto, pero a mí me dicen que es recto en C, así que acá abajito le ponemos el cuadradito de los 90 grados. Dice, de la figura junta, el segmento CD es la altura, ¿sí? Ahí también me están diciendo, recuerden que cuando empezamos con el área de geometría, vimos que la altura siempre tenía que caer en 90 grados a la base. Así que también estamos acá, también debería ser 90 ahí abajo, o sea, ahí arriba como se ve en la imagen. Sigamos, entonces me dicen, si AB vale 15 raíz de 2, es decir, todo este segmento de acá vale 15 raíz de 2, y me dicen que BD dividido en DA, ¿cierto? Lo último que subrayé, es igual a 1 dividido en 4. Entonces, esto, que lo último que subrayé, lo que estoy subrayando de nuevo, es lo que me dice esto, ¿ya? Me dice que BD dividido en DA tiene que ser igual a 1 dividido en 4. ¿Qué podemos hacer hasta ahora? Podemos pasar multiplicando cruzado, ¿no? ¿Sí? El 4 que está al lado derecho va a pasar multiplicando al lado izquierdo, es decir, me va a quedar 4 por BD, y el DA que estaba abajo va a pasar multiplicando al lado derecho y me va a quedar DA por 1, y DA por 1 es DA, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que el trazo DA, o AD, mide 4 veces lo que mide BD. Es decir, si BD midiera 2, DA debería valer 8. Si BD vale 1, DA debería valer 4. Y así sucesivamente por cualquier número. Entonces, siguiendo esta misma regla, si nosotros decimos que BD va a ser igual a X, bueno, entonces tendríamos que DA tiene que valer 4 veces eso. Es decir, 4X, ¿cierto? Y fíjense dónde están estos segmentos. El BD y el DA están acá, los que estoy subrayando yo. Acá está el AD o el DA, y acá al lado está el BD o el DB. Y si yo lo sumo, me debería dar el total de la hipotenusa, ¿cierto? Es decir, que la hipotenusa AB, que es la que está saliendo ahí, tiene que ser igual a la suma de AD más BD, ¿cierto? Ya, pero ya sabemos cuánto mide la hipotenusa, y la hipotenusa mide 15 raíz de 2, ¿cierto? AD, acabamos de decir que vale 4X, y BD, acabamos de decir que vale X, ¿sí? Así que tenemos que 15 raíz de 2 es igual a 4X más X.
4x más x, sabemos que me da 5x, ¿cierto? Y ahora, ese 5 que está multiplicando al x va a pasar a dividir al 15 raíz de 2, ¿cierto? Es decir, me va a quedar que x debería ser igual a 15 raíz de 2 dividido en 5. Y si nosotros simplificamos el 15 con el 5, este 15 con este 5 me queda un 3 dando vuelta, ¿o no? Así que me queda 3 raíz de 2. Eso vale x, pero a mí no me estaban preguntando cuánto vale x. Me estaban preguntando cuánto vale CD. Borrando esto de nuevo, obtuvimos cuánto vale x, ¿cierto? Este es el valor de x, pero recuerden que habíamos dicho que BD valía x, por lo tanto, BD vale 3 raíz de 2. ¿Y cuánto debería valer AD? Bueno, debería valer 4 veces lo que valía BD, es decir, 4 por 3 raíz de 2. Y eso me queda en 12 raíz de 2, ¿sí? Así que BD vale 3 raíz de 2, AD vale 12 raíz de 2, ¿sí? Y finalmente vamos a ocupar la última propiedad que me decía, que HC al cuadrado es igual a M por N, ¿cierto? Y HC justo debería ser este segmento que estoy rayando yo acá, que calza justamente con el CD, ¿cierto? Así que tengo que CD al cuadrado es igual a M, que debería ser BD, por N, que debería ser AD, ¿cierto? Habíamos dicho que esta altura, que está en rojo de nuevo, tiene que ser, al cuadrado tiene que ser la multiplicación de esto por esto. Eso habíamos dicho en el power anterior. Reemplazando los datos que obtengo, tengo que CD al cuadrado es igual a BD, que es 3 raíz de 2, por AD, que es 12 raíz de 2, ¿cierto? Para hacer esta multiplicación vamos a juntar el 3 con el 12 primero, ¿ya? El 3 con el 12, si lo multiplicamos, me da 36. Y ahora vamos a juntar el raíz de 2 con el raíz de 2. Y sabemos que raíz de 2 por raíz de 2 me debería dar 2, ¿o no? Así que me queda 36 por 2. Y 36 por 2 sabemos que es 72. Ahora aplicamos raíz a ambos lados, ¿sí? Para deshacernos de la raíz, o sea, de la potencia al cuadrado que tiene este CD. Aplicamos raíz y me queda que CD es igual a raíz de 72. Y raíz de 72 yo lo voy a poder escribir como 6 raíz de 2, ¿ya? Así que la respuesta correcta es la letra B. Bueno, ya creo que estamos un poquito como a la hora para empezar la otra clase, así que no vamos a ver el tercer ejercicio, ¿ya? Pero créanme que el tercer ejercicio es muy parecido a estos dos. Quiero saber si quedó alguna duda en esta parte, o si tienen alguna... Bueno, acá me está diciendo Ignacio... Ignacio, hay muchas formas de ocupar estas dos cosas, o sea, ocupar las razones. La que yo sugiero es la que acaba de aparecer acá. Pero recuerda que con esta razón tú puedes deducir esto de acá abajo, que debería ser algo muy parecido a lo que estás diciendo tú, ¿sí? Ustedes pueden, estas razones que están acá, la que está en azul, que le estoy poniendo una flecha, yo les sugiero que a priori lo trabajen como si fueran fracciones. Y ahí una vez que están en fracciones, ustedes pueden multiplicar cruzados, sumar lo que ustedes quieran, etc. ¿Ya? Pero les sugiero que siempre ojalá la escriban como fracción primero. Y de ahí puedan ver lo que les acomoda más para el ejercicio. ¿Ya? Eso, ¿hay alguna duda con alguna fórmula, alguna definición que ocupamos acá? Si no hay nada, vamos a pasar a la próxima clase, que sería la de semejanza, que es un poco más complicado, es un tema un poco más complejo, ¿sí? Entonces me gustaría verlo con más tiempo. ¿Ya? Bueno, asumiendo que no quedan más dudas, vamos a partir con semejanza entonces. ¿Ya? Sí, sería interesante poder implementar un repaso siempre, pero por temas de tiempo, de disposición de los otros profes también, igual se hace un poco más complicado hacer un repaso, pero lo más probable es que alguna de estas semanas tengamos un repaso sobre la materia que ya hemos visto, ¿sí? Creo que corresponde que haya algún día donde podamos repasar la materia que ya hemos visto hacia atrás y hacer como un tipo de ensayo, ¿ya? Pero aún no me han dicho muy bien cuándo debería ser esa clase. Se supone que sí, Ignacio. Vamos a llegar a un punto donde tenemos que hacer una clase de puros ejercicios, ¿sí? No, el Rodrigo no se puede decir eso porque solamente sabemos que BD, si vale un valor, el DA tiene que valer 4 veces ese valor.
Pero como nosotros estamos trabajando en una figura geométrica establecida, esa figura geométrica establecida ya tiene las medidas fijas y nosotros tenemos que encontrarlas. No es que las medidas vayan surgiendo al azar mientras nosotros hacemos el ejercicio, sino que al momento, me voy a devolver un poquito, pero vamos a correr un poco. El momento de que a mí me dijeron cuánto medía esto, AB, me dijeron que medía 15 raíz de 2. Al momento en que ya me dijeron que esto vale 15 raíz de 2, todos los segmentos del... y con esta razón además, si me dicen que esto vale 15 raíz de 2 y además me dan esta razón, entonces todas las medidas de los segmentos ya están fijas y ustedes tienen que encontrarlas. No se las pueden dar así como aleatoriamente, ¿ya? Tienen que encontrarlas porque ya se establecieron las medidas, solamente que están como ocultas. Y mediante los teoremas de Pitágoras y Euclides nosotros tenemos que encontrar esas medidas exactas. Solamente podemos decir que si BD tiene un valor, el DA va a tener 4 veces ese valor. No sé si entendí bien la pregunta, José Ruiz. Tú dices, como por ejemplo, si me hubieran puesto que BD es a DA como 2... O sea, perdón, vamos a escribir de otra forma. Si ustedes se refieren a que BD es a DA como 2 es a 3, eso también es una razón. ¿Cómo se expresaría eso? De la misma forma. BD partido en DA es igual a 2 partido en 3. Y multiplicamos cruzado en esta oportunidad y nos debería quedar que 3BD es igual a 2DA. ¿Sí? Y ahí podemos tener como una igualdad que nosotros podemos decir. Pero recuerden, no podemos darle una medida exacta al DA ni al BD. Ustedes pueden decir que BD puede valer X. Y como el BD va a valer X, entonces el DA va a tener otro valor que también va a depender de X. ¿Ya? Pero no le podemos poner medidas exactas, así como justo quiero que sea 1 el BD. No, eso no podemos hacerlo. ¿Sí? Estaríamos asumiendo cosas que el ejercicio no nos está diciendo. Y ahí obtendríamos otro resultado que lo más probable es que ni siquiera calce con las medidas que me están dando en el ejercicio. ¿Ya? Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí, la mayoría de las veces tenemos que multiplicar cruzado porque igual es feo trabajar con fracciones. No necesariamente están en la obligación de multiplicar cruzado, pero como les digo, trabajar con fracciones es un poco más complicado porque podemos tener denominadores distintos y ahí tendríamos que sacar mínimo con múltiplo y muchas cosas más. Entonces, para alivianar esos cálculos, nosotros multiplicamos cruzado para dejar una expresión sin fracciones, ¿ya? Pero siempre que puedan multiplicar cruzado, háganlo, ¿ya? Para que, como les digo, le alivianen un poco los cálculos y no estar trabajando siempre con fracciones que a veces es como un cacho, por así decirlo, ¿ya? Partamos, ¿qué es la semejanza? ¿Ya? Entonces, quiero dar un ejemplo bien particular de dos figuras semejantes, pero acá tenemos una imagen de un gatito, que si se fijan tenemos dos imágenes, una más chica que la otra, pero la imagen grande o la imagen chica está a proporción de la anterior, ¿ya? La imagen chica es que yo tomé la imagen grande y la achiqué, o al revés, ¿cierto? La imagen chica la agrandé. Pero, fíjense que en la semejanza, ¿ya? Siempre en la semejanza yo no solo estiro a lo ancho o solo a lo largo, yo tengo que estirar en todas las direcciones al mismo tiempo. No sé si se han visto en Word, a veces cuando nos mandan trabajo en Word para la casa, adjuntamos alguna imagen, ¿cierto? Y adjuntamos alguna imagen y nosotros queremos agrandar esa imagen. ¿Han cachado que si ustedes la agrandan hacia el lado solamente se ensancha, o si le bajan la flecha hacia abajo se estira? Pero si ustedes le toman la esquina a esa imagen en Word y la alargan, la imagen crece como en todas las direcciones y en una proporción que se va a mantener la imagen al final. Como que no se deforma el cuerpo de la imagen. Eso sería una semejanza, ¿ya? Cuando yo tengo una figurita y yo la agrando o la achico, pero en todas las partes al mismo tiempo, ¿sí? Sí, en semejanza solo cambia el tamaño, pero no cambia el tamaño, como les digo, solo a lo ancho o solo a lo largo. Cambia en todas las direcciones. Literalmente es como si yo estirara una imagen en Word cuando yo la tomo de las esquinas. Cuando ustedes la toman en las 4 esquinas una imagen en Word y la alargan, se agranda hacia todos lados, ¿cierto? Ahí sería una semejanza. Si yo le hago un estiramiento a lo ancho, ya no es una semejanza y deformé toda la figura. Eso más que nada. Claro, como dice Will, es un zoom. Exactamente es un zoom, ¿sí? Es como cuando ustedes están viendo memes, por ejemplo, y alargan la imagen en Instagram.
todo se agranda a la misma proporción. Ahí yo estoy teniendo imágenes semejantes, ¿sí? Porque, como les digo, como dice Will, que un buen ejemplo es un zoom. Y no le hago un zoom solamente a lo ancho o solo a lo largo, le hago un zoom a toda la imagen. ¿Qué se ocupa para decir, o qué notación se ocupa para los semejantes? Se ocupa esto que está acá, que es como una colita de chancho. Solamente cuando tenemos esa colita de chancho, ojo, sin la igualdad abajo, es distinto esto a esto. Son dos cosas totalmente distintas. Esta es la de semejanza, solamente la colita como de chancho, por así decirlo. Ya, ¿y qué me dice cuando yo tengo dos figuras semejantes? Fíjense que me está diciendo algo de los ángulos. Cuando nosotros tenemos imágenes semejantes, los ángulos se mantienen totalmente iguales. Ahora, ¿qué significa esto que está acá? El otro que me están preguntando. Esto es congruencia, que aún no hemos visto congruencia, ¿ya? Pero lo más probable es que muchos ya no han escuchado del término congruencia. Y cuando yo hablo de congruencia, es otra forma de decir igualdad, ¿sí? Otra forma. Cuando yo tengo dos figuras que son congruentes, es porque son exactamente iguales. No hay ninguna más grande que la otra. Son tal cual una de la otra. Pueden estar rotadas, ¿sí? Pero deberían ser exactamente del mismo tamaño y todo igual, ¿ya? Eso es congruencia. Semejanza, recuerden que puedo hacerle un zoom, entonces los tamaños pueden variar en una semejanza. En la congruencia no pueden variar los tamaños. Los tamaños tienen que ser exactamente iguales. Ya, entonces, como le iba diciendo, cuando nosotros tenemos imágenes semejantes, tienen que tener claro en que los ángulos siempre se van a mantener iguales, ¿ya? Siempre. Cuando yo tengo dos imágenes que yo aseguro que son semejantes, no puede haber ángulos distintos entre ambas, ¿sí? Todos los ángulos tienen que mantenerse exactamente igual. Lo que no se va a mantener igual es el largo de cada lado. Pero que yo aumente el largo de cada lado no me va a modificar en el ángulo, ¿ya? Y es por eso que sale esta acá abajo, que dice que sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, que ahí vamos a ver qué significa que sean proporcionales, pero en semejanza puede variar los largos o los lados, pero jamás los ángulos, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que sepan, ¿ya? Después vamos a ver las propiedades de semejanza y también los criterios de semejanza. Partamos entonces. Sí, incluso que sean congruentes me dice que son semejantes, pero que sean semejantes no me dicen que sea congruente. Eso es una idea, ¿sí? Entonces sí pueden haber figuras en que haya una semejanza y una congruencia, porque si yo tengo dos figuras que son iguales, igual va a haber una semejanza. Solamente que ahora vamos a hablar que la constante de proporción va a ser igual a 1. Ahora vamos a especificar cuál es la constante de proporción, ¿ya? Pero denme un minuto. Entonces fíjense, vamos a partir con lo primero. ¿Qué significa, por ejemplo, que dos triángulos sean semejantes? Fíjense que acá abajo puse dos triángulos semejantes, ¿cierto? El ABC y el DEF. Lo primero que tienen que darse cuenta cuando dos triángulos sean semejantes es que el orden que yo describo un triángulo no es aleatorio, ¿ya? Es distinto el triángulo DEF, es totalmente distinto al triángulo EFD. Puedo estar hablando de los mismos vértices, ¿sí? Puedo literalmente estar hablando del mismo triángulo, pero si yo lo anoto así, yo lo tengo que leer en un orden distinto. Va a depender mucho el orden en que ustedes pongan las letras. Eso no es aleatorio, ¿ya? Vamos a decir ahora en qué orden deberían ir, ¿ya? Juan, dos figuras son equivalentes según lo que yo tengo entendido cuando tienen la misma área, ¿sí? Entonces pueden que sean congruentes o pueden que no. Solamente hace falta que tengan la misma área, por lo que he leído por ahí de la definición de equivalencia, ¿sí? Ya. Entonces, ¿por qué importa mucho el orden? Porque fíjense, yo estoy partiendo ahora esta diapositiva con que yo les aseguro que estos dos triángulos son semejantes. No les estoy pidiendo demostrar que sean semejantes. Supongamos que a mí me dicen que tengo estos dos triángulos y me aseguran que estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Como les digo, la posición de las letras en el triángulo no es al azar. Tiene que ir en una correspondencia de los ángulos. Fíjense que yo primero parto con la letra... Marqué mucho el círculo. Parto primero con la letra A. Y la letra A me define un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, para yo decir que es semejante a otro triángulo, el otro triángulo también tiene que partir con la misma letra que le corresponde al ángulo alfa. En este caso sería el D, ¿sí? Me está diciendo que si estos dos son los primeros, es porque los ángulos que hay en A y hay en D tienen que ser iguales,
¿sí? Entonces fíjense, ambos partes, o sea, uno parte de A y el otro parte con D. Eso me está garantizando que el ángulo que está en A tiene que ser igual al ángulo que está en D. Es decir, este alfa de acá tiene que ser igual al alfa prima de acá, que es lo que me sale acá, ¿sí? El orden tiene que ir dependiendo del vértice y tiene que ir, como le digo, ángulo con ángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? Me dice que viene B y después viene E. Eso me está diciendo que el ángulo que está en B tiene que ser exactamente igual al ángulo que está en E. Es decir, este ángulo de acá tiene que ser exactamente igual al ángulo de acá, ¿sí? Entonces ahí me garantiza que beta es igual a beta prima, ¿sí? O congruente. Recuerden que habíamos dicho que la congruencia era una igualdad. Y finalmente, fíjense que está el C acá y el F acá, ¿sí? Entonces me está diciendo que el ángulo que está en C tiene que ser igual al ángulo que está en F. Es decir, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo que está acá. Y eso es lo que me sale acá. No, el orden sí importa, e importa mucho. Ya recuerden que les dije que hablar de este triángulo, el DEF, es distinto a hablar del triángulo FED. Si bien tenemos los mismos vértices, el orden está siendo distinto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del triángulo, vamos acá, cuando yo hablo de este triángulo que está acá, el DFE, o sea, el DEF, perdón, es porque sigo este recorrido. Primero voy del D hacia el E, después del E hacia el F y después del F hacia el D. Sigo un camino como una ruta, ¿sí? Ahora voy a hablar de las igualdades que están abajo. Solamente quiero dejarle en claro lo de los ángulos, ¿ya? Y fíjense que tienen que seguir la misma ruta. El de acá, el ABC, va de A a B, y después de B va a C, y después de C vuelve a A, ¿sí? Tiene que ir como en un caminito. Y fíjense que esos caminitos tienen que depender solamente de los ángulos, ¿sí? Después vamos a hablar después vamos a hablar como en un ejercicio de cómo identificar mejor la notación del triángulo, ¿sí? Sí, esa es como la idea, José Ruiz, como definir siempre alfa, beta, gamma como los ángulos principales. Obviamente la idea es que después nosotros podamos darle un valor a esos ángulos, si es que se puede. Y ahí tendríamos que ver lo del otro triángulo. Eso vamos a ver después, Felipe Rojas. Son los criterios de semejanza, ¿ya? Pero yo le estoy diciendo, si a mí me aseguran que dos triángulos son semejantes, va a pasar esto, ¿ya? Porque tienen una correspondencia de ángulo a ángulo, ¿sí? Ya, y ahora, ¿por qué sale esto? Esto que me habían preguntado, que alguien dijo que no entendía la igualdad. En la diapositiva anterior dije que los lados de los triángulos semejantes van a ser proporcionales, ¿sí? ¿Cómo obtenemos esta igualdad que tenemos acá? La idea para obtener esta igualdad que tenemos acá es trabajar con esto que está acá arriba, ¿sí? Entonces fíjense, lo que ustedes tienen que ir haciendo es que una vez que tienen establecido cuáles son los triángulos semejantes con el orden correcto de los vértices, tienen que ir diciendo, si yo tomo las dos primeras letras, la tengo que dividir por las otras dos primeras letras del otro triángulo. Por eso me salió un AB partido de E, ¿ya? Las dos primeras letras del primer triángulo dividido en las dos primeras letras del segundo triángulo. Si yo hago eso, voy a tener una fracción que es la que me sale acá, ¿ya? Si yo hago algo muy parecido ahora con la segunda y la tercera letra del primer triángulo, es decir, BC, también lo voy a tener que dividir por la segunda y la tercera letra del otro triángulo, EF. Eso es lo que me está saliendo acá. Y esas dos fracciones son iguales, ¿ya? Y finalmente, me dice que si yo tomo la primera y la tercera letra, AC, la tengo que dividir por la primera y la tercera letra también, DF. Esa es la tercera fracción que me está saliendo acá, ¿sí? Se fijan que tiene que ir, yo no puedo dividir las dos primeras letras, A, B, con la segunda y la tercera letra del otro triángulo. Tiene que ser las dos primeras con las dos primeras. La segunda y la tercera con la segunda y la tercera. La primera y la tercera dividida con la primera y la tercera de cada triángulo, ¿sí? Si yo hago esas fracciones por separado y me aseguran que los triángulos son semejantes, yo puedo decir que las tres fracciones son exactamente iguales, ¿ya? Por eso yo puse una igualdad ahí entre medio, ¿sí? Yo puedo asegurar que todo eso es exactamente igual.
Y eso va a ser igual a una constante de proporción K, que es la que me está saliendo ahí, ¿ya? Esa es la constante de proporción. A veces me dice que los triángulos son semejantes, como por ejemplo que uno vale el doble que el otro. Entonces lo más probable es que la constante de proporción sea un 2, porque uno es el doble que el otro, ¿ya? Eso es lo que me dice lo primero que cuando son semejantes, ¿ya? Una vez que nosotros podemos garantizar esta igualdad, ¿ya? Ustedes, no sé, están en un ejercicio, garantizan que dos triángulos son semejantes, tienen esto, ustedes pueden trabajar con estas dos igualdades, o con estas dos igualdades, o con estas dos igualdades. Ya ustedes pueden, la idea es que no trabajen con estas tres fracciones al mismo tiempo. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de estos pares de fracciones, con las dos primeras iguales, las dos últimas iguales, o las de los extremos. Ya la idea es que de esa igualdad entera de varias fracciones, ustedes como que solamente trabajen con un par de esas igualdades, no con toda la igualdad entera, ¿ya? Si SK es la constante de proporcionalidad. Esa constante de proporción se ve al final dividiendo las fracciones. Ustedes al dividir las fracciones, como las medidas de los lados, literalmente, cuando ustedes hagan la división de las medidas de los lados, les va a dar un número. Ese número es el K. Por ejemplo, si esto hubiera valido 4 y esto hubiera valido 2, entonces AC partido en DF hubiera sido igual a 4 dividido en 2. Y eso me da 2. Es decir, el K hubiera sido el 2. ¿Ya? ¿Cómo encontrar ese K? Solamente tienen que dividir cualquiera de lados que sean homólogos. ¿A qué me refiero homólogos? A lo primero que había dicho. Los dos primeros con los dos primeros, los dos últimos con los dos últimos, o el primero con el tercero con el tercero. Si nosotros hacemos esa división debería obtener el K. Vamos con las propiedades de la semejanza. Recuerden que esto que tenemos acá, ¿se acuerdan que hace dos clases yo le hice un repaso rápido de proporciones? Esta igualdad que acabo de encerrar en un rectángulo, ustedes pueden trabajarla con la clase que vimos hace 2 semanas, que es la de las proporciones. ¿Qué podíamos hacer con las proporciones? ¿Se acuerdan que nosotros las proporciones las podíamos sumar, las podíamos restar? Podíamos hacer varias cosas y a veces iban a mantener esas proporciones. Si no recuerdan, les sugiero que vuelvan a repasar la primera clase de geometría que vimos, ¿ya? Pero fíjense en el dato que me están dando acá. Me están diciendo que si tenemos la misma razón que teníamos antes, la misma fracción, fíjense que tenemos exactamente la misma fracción que tenemos a la izquierda, la tenemos acá. Nosotros además ahora podemos garantizar que los perímetros de ambos triángulos están en la misma razón también. Es decir, pero ojo que tienen que estar en orden el triángulo. Si yo puse los lados correspondientes al triángulo ABC arriba, entonces arriba va el perímetro del triángulo ABC. Y al final eso va a pasar. Los perímetros de las figuras semejantes van a estar en la misma razón de la que están en dos lados nomás. Si yo divido AB partido en DE, ¿ya? Si yo tomo solamente esta fracción, el resultado de esa fracción va a ser exactamente el mismo que el resultado de que si yo divido los dos perímetros, ¿ya? Pero tienen que estar con los triángulos correspondientes, ¿sí? Sí, estas igualdades se hacen solamente cuando ustedes garanticen que los triángulos son semejantes, ¿ya? Juan, depende de cómo tú quieras definirlo, ¿ya? Tú puedes haber definido esta fracción de esta forma, o puedes tener todo invertido, pero también se te va a invertir el 1 partido en K, ¿sí? Ustedes tienen que elegir cuál va a ser su triángulo original y cuál va a ser su triángulo semejante. Ustedes fijan eso. La idea es que sean todos de la misma línea. Si arriba voy a poner el AB, que es del triángulo original, entonces los otros lados que van a ir arriba también tienen que ser del mismo triángulo original. Eso tienen que tener en consideración, que ustedes pueden... A nadie les dice que ustedes no pueden dar vuelta a todas estas cosas, ¿ya? Puedo trabajar, si quiero, con DE partido en AB, y eso tiene que ser igual a BC partido en EF, y eso puede ser igual a DF partido en AC. Pero si hago todas esas cosas, la constante de proporción también se debería dar vuelta, ¿ya? No, los criterios de semejanza siempre funcionan, nunca van a fallar. Ya, ahora vamos a ver cuáles son esos criterios, ¿sí? Ya, pero espero que se haya entendido bien. Al final, el perímetro y cada lado de los triángulos están en la misma razón, ¿ya? Y ahora, ¿qué va a pasar con el área de los triángulos? Si yo aseguro que la razón entre los triángulos es K, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el área?
Si yo divido las áreas de cada triángulo del mismo orden, el triángulo ABC arriba y el triángulo DF abajo, ahora la constante va a ser K al cuadrado, ¿ya? Eso va a pasar solamente si hacemos la razón entre las áreas, solo las áreas, ¿ya? ¿Y por qué el área está al cuadrado? Porque recuerden que el área mide largo y ancho, es decir, mide en 2 dimensiones. En cambio el perímetro mide solamente el largo. El perímetro mide en una dimensión, por eso está elevado a la potencia 1, y el área, como mide en 2 dimensiones, está a la potencia de 2, ¿sí? Eso es como para que se acuerden que la razón de las áreas está al cuadrado. Ya vamos a seguir con los criterios que van un poco atrasados y tenemos que sí o sí terminar hoy día a la hora, porque después viene la clase de física, si no me equivoco. Vamos a partir entonces con los criterios de semejanza, ¿ya? El primero de los criterios de semejanza es el ángulo-ángulo, ¿ya? Que también lo pueden ver como si fueran ángulo-ángulo-ángulo, ¿ya? Si un triángulo tiene dos ángulos, o sea, si yo tengo dos triángulos, ¿ya? Que son los que salen acá en la figura, y garantizo que dos son iguales a pares, pero dos de ellos con dos de ellos, automáticamente el tercero también van a ser igual, ¿ya? Automáticamente. Eso es porque recuerden que la suma de los triángulos tiene que valer 180, ¿sí? Entonces, si ustedes fijan dos ángulos de un triángulo que son exactamente iguales a otros dos de otro triángulo, automáticamente el tercero de cada triángulo también van a ser iguales, ¿ya? Entonces eso me dice, el criterio de semejanza, el primero, me decía que si yo tengo dos ángulos en un triángulo y otros dos ángulos en otro triángulo y yo garantizo que estos son iguales y que estos son iguales, automáticamente los triángulos van a ser semejantes, ¿sí? Entonces cuando los triángulos son semejantes voy a poder deducir todo lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Eso, o creo que van a grabar, no sé muy seguro, pero tenemos que terminar a las 7. Eso ya no sé lo que viene después, pero hay que terminar a tiempo, eso es lo único que sé, ¿ya? No es que convenga marcar la B, son solo probabilidades, así que ahí siempre puede ser cualquiera de las letras si es que uno no sabe, ¿sí? Ya, pero volviendo a esto, automáticamente van a ser semejantes si yo garantizo que pares de ángulos son iguales. No necesariamente pueden ser congruentes, porque recuerda que exactamente estos dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos, pero no son congruentes. Hay uno que es más chico que el otro. Eso, entonces, dos ángulos iguales automáticamente son semejantes, ¿ya? ¿Dónde se ve este criterio de semejanza de ángulo a ángulo? En el teorema de Euclides y Pitágoras. ¿Se acuerdan de este triángulo que habíamos visto en la clase pasada? ¿Y se acuerdan esto que yo les dije? Que este ángulo iba a valer alfa, entonces este de acá también vale alfa. Y si este vale beta, entonces este también vale beta. Entonces fíjense que lo que voy a hacer acá en este triángulo que tenemos acá, hay tres triángulos escondidos. Está el grande, el ABC, que va a aparecer ahora. Hay uno pequeño, que debería ser el ADC. Y está el otro pequeño que debería ser el DBC, ¿sí? Que está así. Están esos tres triángulos. Y esos tres triángulos, entre los tres son semejantes, porque fíjense que todos los triángulos tienen un ángulo recto, ¿ya? ¿Dónde? Bueno, el triángulo más grande lo tiene acá, el triángulo más chico lo tiene acá abajo y el otro lo tiene acá. Y en los tres triángulos tengo ángulos alfa y ángulos beta, ¿sí? El de acá vale alfa, el de acá vale alfa y el de acá vale alfa, ¿sí? Listo, ya tenemos que los tres triángulos tienen un ángulo de 90 y los tres triángulos tienen un ángulo alfa. Automáticamente los tres triángulos son semejantes. ¿Y cómo va la semejanza? ¿Ya? Si yo defino el triángulo ABC, fíjense que, no sé si se ve bien el triángulo, no sé si se ve bien el triángulo ABC, que sería este. Fíjense que yo dije ABC. ¿Qué camino sigue ese ABC? El camino que sigue ese ABC va del ángulo alfa, después va al ángulo beta, y después va al ángulo que mide 90. Ese es el camino. Entonces, si yo quiero ver a qué triángulo es semejante, los otros triángulos que yo voy a colocar tienen que seguir el mismo caminito, ¿ya? Es decir, en este que está acá, ¿cuál sería el caminito? El camino que va de alfa, A, después que llega a beta, C, y después que se va al 90, D, ¿sí? Perdón, ahí me faltó, ¿ya? ¿Qué sería? Claro, este triángulo que está apareciendo acá, el ACD,
¿sí? Ese triángulo ACD tiene el mismo camino, de alfa a beta y después a 90. Y veamos qué pasa con el triángulo CBD. Fíjense que el triángulo CBD sigue el mismo caminito. Parte de alfa, después se va a beta y después termina en el 90. ¿Ya? Siempre tienen que hacer eso, de seguir los caminitos que me van formando los ángulos. ¿Sí? Solo sirven para triángulos en este caso. Pero todos los trapecios y cuadriláteros ustedes las pueden separar en muchos triángulos. Entonces ahí pueden ocupar criterios de semejanza. Estos criterios en general, los 3 que vamos a ver, o los 4, son solamente de triángulos. No. Son todo tipo de triángulos. Este es un caso particular. Les dije que este caso es el que vemos del teorema de Euclides. Y en teorema de Euclides y de Pitágoras, cuando nosotros tenemos ese triángulo, hay 3 triángulos que son semejantes que están escondidos, que serían esos 3 que acaban de aparecer acá abajo. Y como ustedes tienen estos 3 triángulos que son semejantes, ahí ustedes pueden ocupar eso de las fracciones que habíamos visto. Por ejemplo, podríamos decir que AB es a CB, los 2 primeros con los 2 primeros del otro triángulo, como AC es a CD. Y así podemos estar jugando todo el día en verdad. ¿Ya? La idea es que siempre mantengan el orden de las 2 primeras dividido en las 2 primeras, la última y la tercera dividido en la última y la tercera, y así sucesivamente. Y pueden literalmente estar jugando toda la tarde con muchas fracciones que van a poder deducir de esto. Vamos, entonces, lo segundo. Vamos con el otro criterio de semejanza, que es el lado, ángulo, lado. ¿Ya? Ojo, que distinto es el del congruencia, por si alguno lo ha visto, que lo que a mí me piden de estos lados es que sean proporcionales, no que sean iguales, ¿sí? Es distinto, ¿ya? Entonces, el criterio del lado, ángulo, lado, me está diciendo que si yo tengo 2 triángulos, ya el ACB y el DFE, que son los 2 que están acá abajo, y yo puedo asegurar esto, que si yo este lado AC lo divido por este lado DF, me va a dar un resultado, ¿cierto? Y si yo, por otro lado, hago el lado AB dividido en el lado DE y me da otro resultado de esa fracción, si esos resultados de las fracciones por separado son iguales, ya tengo que los lados son proporcionales. Esa es la idea, que si yo divido AC con DF me dé un resultado y ese resultado sea exactamente el mismo que yo voy a obtener de dividir AB por DE. ¿Ya? Lo que tiene que tener en consideración para este criterio es que el ángulo que van a trabajar esté entre medio de los lados, ¿sí? Yo no puedo trabajar este criterio de semejanza con estos lados que tengo marcados acá y con este ángulo. Eso no se puede hacer. Tiene que ser el ángulo que esté entre medio de los lados, ¿sí? Entonces, como le iba diciendo, si ustedes por alguna razón tienen 2 triángulos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que este triángulo, este vale 8 y este vale 10. Esto vale 4 y esto vale 5. ¿Ya? Y supongamos que por algún motivo me dijeron que esto valía 30 y esto también vale 30. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer para ver si estos 2 triángulos son semejantes es dividir 8 entre 4. ¿Ya? Que sería AC dividido en DF. ¿Eso cuánto da? Me da 2. ¿Sí? Lo dejamos aparte a un lado. Ahora hacemos los otros 2 lados. AB, 10, dividido en DE, que es 5. Y eso también me da 2. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Si les da exactamente el mismo resultado, entonces yo puedo decir que estas fracciones son iguales. Entonces los lados están en una proporción, ¿ya? Y en este caso, de este ejemplo, sería 2. Y fíjense que yo estoy garantizando que el ángulo que está entre medio de los lados son exactamente iguales, porque ambos miden 30. Una vez que yo hice esto, que ambas fracciones me dieron 2, y yo garanticé que los ángulos eran iguales, entonces recién ahí puedo decir que entonces los triángulos son semejantes. Y sería eso que está acá, que está apareciendo ahí, que voy a borrar esto. Y ahí yo recién podría decir entonces que ABC es semejante a DEF. Y vuelvo a decir, recuerden que esto tiene un orden. Yo estoy diciendo ABC es semejante a DEF. Tiene como el mismo orden, ¿ya? En la correspondencia de los vértices. Es que congruencia en polígonos es distinto a semejanza. En congruencia ya ahí podemos hablar de otras cosas en polígono en general. De semejanza y de criterio de semejanza
solamente en triángulos, ¿sí? Pero sí puedo tener que sean polígonos semejantes, pero ahí van a haber otros criterios, ya que vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver cuadriláteros y otros polígonos, ¿ya? Eso. Hacemos con esta, ¿ya? El criterio de semejanza, lado, lado, lado. Lo que me dice el criterio de semejanza, lado, 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 ¿ya? Lo que me está diciendo es que si yo divido si por alguna razón yo logro dividir un lado de un triángulo con otro lado de otro triángulo, en este caso debería ser AB dividido en DE, ¿ya? Supongamos que hicimos esa división, por un lado. Después dividimos otros dos lados, el BC dividido en el EF, y me dio otra fracción que está acá. Y después por separado dividimos el AC dividido en el DF, que sería la fracción que está acá. Supongamos que hicimos esos cálculos por separado y esas tres fracciones me dieron el mismo resultado. Si esas tres fracciones me dan el mismo resultado, entonces automáticamente podría garantizar que los triángulos también son semejantes, ¿ya? Claro, lados homólogos como dice Víctor Hugo, ¿ya? Si yo logro hacer esa división de los lados homólogos en este caso, y esa división por separado me dan en los tres casos el mismo resultado, da lo mismo cual, la idea es que sea el mismo, entonces yo podría garantizar que los triángulos son semejantes, ¿ya? Y también, por ejemplo, si yo hice esta división de AB dividido en DE, después hicieron la división de BC dividido en EF, y luego hicieron la división de AC dividido en DF, entonces el orden en que ustedes deben anotar los triángulos tiene que seguir exactamente el mismo orden de los lados, ¿ya? Fíjense, ABC, que sería azul, rojo, verde, DF, azul, rojo, verde. Ambos siguen exactamente el mismo camino. Anastasia, buena pregunta. Si los triángulos tienen los lados así que cumplen esta condición, automáticamente los ángulos van a ser iguales, ¿ya? Eso es una curiosidad más o menos que pasa como en los triángulos. Que los lados, por ejemplo, yo no puedo tener un triángulo que tenga los lados 4, 5 y 10, por ejemplo. Bueno, a ver, 4, 5 y... por dar un número. Yo no puedo tener dos triángulos que tengan lados 4, 5 y 7 con 4, 5 y 7. Estos dos triángulos no pueden tener ángulos distintos. La medida de los lados también me restringe la medida de los ángulos, ¿ya? Así que no hace falta saber los ángulos para este criterio de semejanza porque los ángulos van a estar restringidos por los lados. Vamos con el último criterio de semejanza, ¿ya? Para ya pasar a los ejercicios, ¿ya? Creo que estamos bien en la hora. Y me dice, el criterio lado, lado, ángulo. Este es el que menos se ocupa en verdad, ¿ya? Los tres que vimos anterior son los que más se ocupan, incluso los que más... Bueno, los tres son los que más se ocupan. Este se ocupa muy poco, la verdad, ¿ya? Pero fíjense que este criterio tiene una condición extra, que es la que sale acá abajo, que dice que el ángulo, este ángulo del que yo me refiero, tiene que ser el ángulo opuesto al lado mayor, ¿ya? Siempre tiene que ser el opuesto al lado mayor, no puede ser otro tipo de ángulo para yo ocupar esto. Lo que me dice este criterio es que de nuevo, si yo tomo dos lados homólogos, es decir, BC con EF, que debería ser BC acá y EF acá, los divido, me da un resultado, ¿ya? Y después tomo otros dos lados homólogos, AC y FD, los divido y también me dan el mismo resultado que el que está acá. Ahí yo recién voy a tener la primera patita para asegurar que son semejantes, pero no es suficiente. Aún me falta definir si el ángulo son congruentes. Entonces, si yo tengo que esos dos lados, BC y AC, son proporcionales a FE y FD respectivamente, yo tengo que asegurarme que los ángulos opuestos, es decir, este y este, del lado mayor, ya que en este caso debería ser BC y EF, si esos dos ángulos además son congruentes o son iguales, ahí yo recién puedo garantizar que los triángulos son semejantes, ¿ya? Fíjense que en ningún criterio de semejanza me pedía solamente dos lados. Siempre o me pide dos lados y un ángulo, o los tres lados, o dos ángulos. Pero jamás nos va a bastar para decir una semejanza con dos lados. Siempre vamos a necesitar otro dato más, o otro lado u otro ángulo, ¿ya? Pero jamás con dos lados solamente, ¿sí?
Tienen que tener mucho ojo con eso, que hay preguntas que son pillas, que a ustedes le dicen que hay una proporción entre dos lados, pero no les dice nada sobre los ángulos. Entonces la gente suele asumir que con dos lados me bastaba para decir que eran semejantes, y no. Sí, Catalina Álvarez, si todos los lados son semejantes, sus ángulos al tiro son iguales, y es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Que al final los lados son los que me restringen los ángulos. Eso, vamos a partir ahora ya con los ejercicios. Vamos a ir, igual nos queda harto tiempo parece, así que vamos a ir un poco más tranquilos con esto. Espero que se haya entendido. Ahora deberíamos aplicar todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Todas las diapositivas que acabamos de ver ahora las vamos a aplicar. Ya, entonces, lo otro que les sugiero es que lean muy atentamente estos ejercicios porque tienen vacíos que son muy engañosos, ¿ya? Y ahora vamos a ver que acá en este ejercicio hay una pillería. Me dice, en la figura adjunta ADBC es un rectángulo, ¿ya? Eso nos da el primer indicio. Recuerden que siempre tienen que ir leyendo e ir rellenando con datos, ojalá. Me dice que es rectángulo, es decir, que todos los ángulos que están acá son 90, ¿ya? Pero solamente me está garantizando esos 4 por ahora, ¿ya? Porque me dice que ADBC es rectángulo. Así que solamente esos 4 ángulos por ahora son 90. Y me dice que el punto E, pertenece al segmento AB. Puntos colineales son puntos que pertenecen a la misma recta, ¿ya? Que están seguidillos uno del otro. Y coplanares es cuando están en un mismo plano, pero eso ya es otra cosa mucho más externa a la PSU en verdad, ¿sí? Ya, entonces me dice que E es un punto que pertenece a AB. Ahora me dice que CE es perpendicular a AB. Es decir, acá hay otro ángulo de 90, ¿o no? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Me dice ADG son puntos colineales, es decir, el ADG es un segmento recto. Eso es lo que me está diciendo también, ¿ya? Que están en una recta. Y me dice que D es el punto medio de BF, ¿ya? ¿Qué me está diciendo que D sea el punto medio de F? Me está diciendo que este segmento que está acá, el BD, mide exactamente igual al DF, ¿ya? Así que esto que estoy subrayando ahora, lo que me dice es que BD es igual a DF. Eso significa que D sea el punto medio, ¿cierto? Que lo corta justo en la mitad. Y me dice que H y J también son puntos medios de BG y DG respectivamente, ¿ya? Es decir, este segmento que le estoy poniendo un puntito verde es igual a este segmento que le estoy poniendo el otro puntito verde. Y este de acá abajo, que también le estoy poniendo los puntitos verdes, también son iguales, porque J es un punto medio, por lo tanto DJ es igual a JG también, y H también es un punto medio, por lo tanto BH también es igual a HG, ¿sí? Me dice, ¿cuál de las siguientes semejanzas son siempre verdaderas? ¿Ya? Acá se está poniendo un poco más denso el ejercicio, entonces. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, voy a borrar estos puntos que les acabo de escribir, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer en estos ejercicios, ojalá siempre, es marcar con ángulos, ¿ya? Pero fíjense que no nos están dando ninguna medida, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que marcar con ángulos que sean letras, que nosotros no sepamos las medidas, ¿ya? Partamos con este de acá abajo. Supongamos que este vale... Uy, me quedó un poco feo. Supongamos que este ángulo de acá abajo vale alfa, ¿ya? Ese que estoy marcando ahí. Y supongamos ahora también que este ángulo que está justo arriba de alfa vale beta, ¿sí? Es decir, ese vértice que está en A, yo lo dividí en un ángulo alfa y en un ángulo beta, ¿ya? Ahora yo sé que alfa más beta suman 90, ¿cierto? Así que yo debería rellenar con puros beta y con puros alfa en este rectángulo que tenemos acá. Fíjense, en el triángulo ADE que tenemos acá, ya tengo un ángulo alfa y ya tengo un ángulo de 90, así que el de acá arriba debería valer beta. De la misma forma, si yo acá en el triángulo ACE tengo un ángulo de 90 acá, no sé si se ve bien, y tengo un ángulo beta acá abajo, entonces el de acá arriba debería medir alfa también, ¿sí? Voy a hacer el dibujo acá un poco más grande, yo creo. Al menos el de solamente este rectángulo, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que este vale alfa, esto vale 90, esto vale 90, esto vale 90 y esto vale 90, ¿cierto? Yo dije que estos dos valían alfa y beta. Si este de acá vale alfa y esto ya mide 90, a este ángulo no le queda otra opción que ser beta,
¿Sí? Lo mismo, si este ángulo de acá vale beta y esto vale 90, a este ángulo de acá arriba no le queda nada más que ser alfa. Esto entonces, ¿cuánto deberíamos medir este ángulo? Si esto mide 90 y esto ya vale alfa, entonces este tiene que medir beta. ¿Ya? Y de nuevo, si esto vale beta y acá ya mide 90, entonces acá vale alfa. ¿Sí? Y ahí llenamos con todos los ángulos que podemos llenar en ese rectángulo. ¿Ya? Así que acá voy a de nuevo rellenar con los mismos ángulos que acabamos de deducir ahora. ¿Sí? Y acá vale beta y acá vale alfa. ¿Ya? Genial. Eso sería por ahora. Y ahora, ¿qué va a pasar con el otro segmento que me tengo acá? Este triángulo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuál era la pillería del ejercicio? La pillería del ejercicio es que jamás me dicen que este ángulo de acá, el ABG jamás me dicen que es 90. Entonces, yo no puedo asumir que este ángulo de acá, por ejemplo, va a valer alfa. Este ángulo de acá que yo estoy marcando en rojo, yo no puedo saber cuánto es. ¿Sí? Porque el ejercicio jamás me dijo que valía 90 el ángulo ABG. Si el ejercicio me hubiera dicho que el ángulo ABG vale 90, entonces ese ángulo rojo que está relleno ahí automáticamente valdría alfa. ¿Ya? Pero el ejercicio no nos dice eso. Nunca nos dice que el ángulo ABG vale 90. ¿Sí? Así que este triángulo que tenemos acá, tenemos que llenarlo con otro tipo de ángulos. Entonces, supongamos esto vale 90, eso sí tenemos asegurado. Y vamos a decir que esto vale delta, por ejemplo. ¿Sí? Si eso vale delta, entonces esto también debería valer delta. ¿Y por qué debería valer delta también? Porque me dicen que DB, o sea, yo puedo asegurar, perdón, que DB es paralelo a HJ. ¿Y por qué serían paralelos a HJ? Porque H y J son puntos medios. Entonces me corta los lados del BG y el DG, me los corta justo en la mitad. Entonces tienen que ser paralelas. El BD tiene que ser paralelo al HJ. Y eso es solamente porque el H y el J son puntos medios. ¿Ya? Eso siempre va a pasar. Si yo uno puntos medios, entonces esa unión de puntos medios, ese segmento, tiene que ser paralelo al otro lado, al DB en este caso. ¿Ya? Y vamos a decir que entonces esos dos de arriba valen delta y este de acá abajo vale gamma. ¿Ya? Y como ya hemos dicho, como son paralelos y este de acá arriba vale delta y este también vale delta, si este de acá abajo vale 90, el de acá abajo también vale 90. ¿Sí? Entonces vamos a llenar con los otros tipos de ángulos que acabamos de hablar acá. Entonces esto vale delta, esto vale delta, esto vale 90, esto vale 90 y este ángulo de acá abajo vale gamma. Con eso ya tenemos casi todo listo. ¿Sí? Entonces partamos con los enunciados, ya nos alargamos un poquito. Vamos a partir con este. AS es semejante al ACB. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Se acuerdan que yo les dije que para ver que estas cosas es verdad teníamos que seguir un caminito de ángulos? Entonces, fíjense que el triángulo AS, ¿qué camino de ángulos sigue? El AS va de beta, después va al de 90 y termina en el alfa, ¿cierto? Ese es el camino del triángulo AEC, en ese orden. Del ángulo beta pasa al 90 y del 90 pasa al alfa. Veamos cuál es el camino del triángulo ACB. El camino del triángulo ACB va de beta, ¿cierto? Parte de acá, va al C, que justo va a parar al 90, y después va a terminar al B, y el B justo termina en el alfa. ¿Ya? Entonces fíjense que ambos triángulos tienen exactamente el mismo camino de ángulos, ¿sí? Entonces, por el criterio AA, los triángulos AEC son semejantes a la ACB, ¿sí? Tienen exactamente el mismo caminito, ¿ya? Así que la alternativa A es la correcta. O sea, el 1 es correcto, perdón. ¿Ya? Espero que haya quedado bien con eso. Sí, perdón, la alternativa correcta es la E, ¿ya? Para los que estaban preguntando. Vamos con el segundo enunciado. Me dice el triángulo ADB
Ya, ¿qué caminito tiene el triángulo ADB? El triángulo ADB va de A a D y después a B, ¿o no? Es decir, va de alfa, pasa por el 90 y después termina en el beta, ¿cierto? Ese es el camino de ADB. ¿Cuál es el camino de FDG? ¿Ya? Bueno, se supone que acá nos faltó acá rellenar con ángulos, pero el FDG, el triángulo FDG es exactamente igual al triángulo DGB. Es decir, este ángulo de acá también debería ser delta y el de acá también debería ser gamma. Por lo tanto, el triángulo FDG va de delta a 90 y después termina en gamma. Y este caminito son totalmente distintos. No podemos asegurar que sean iguales por lo que les decía. En el rectángulo ADBC tengo ciertos ángulos y en los otros dos triángulos tengo ángulos totalmente distintos, ¿sí? Entonces yo no puedo relacionar triángulos del lado izquierdo con el triángulo del lado derecho, porque los ángulos yo no puedo garantizar que sean iguales. Por lo tanto, la segunda es falsa. Y vamos con el último. Y acá les voy a agrandar un poco más la imagen. Me está diciendo el triángulo BDG, ya lo voy a dibujar acá, y el HJG. Entonces debería ser así. Esto era D y esto era B. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos llenado acá con delta, acá con delta, acá con 90, acá con 90 y ambos acá compartían el ángulo gamma? ¿Ya? Ese es el dibujo, voy a borrar acá, del triángulo de este. Ese es el dibujo de ese triángulo. Entonces, vamos a ver los caminitos. El triángulo BDG, ¿qué caminito sigue? Los caminitos que sigue este triángulo es de delta, va hacia el que está en 90 y después termina en gamma. ¿Y cuál sería el camino del HJG? El camino del HJG también parte en delta, después se va hacia el J, es decir, pasa por el 90, y después termina en el G, es decir, termina en el gamma. Comparten exactamente el mismo caminito de ángulos, así que estos también son semejantes. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Ya, espero que este ejercicio quede un poco más claro. Quizás fue un poco complicado el ejercicio que acabamos de ver. Vamos entonces con este. Dice que ahora el ABCD es un trapecio rectángulo, ¿ya? Pero ahora me dicen que el ABCD es todo esto, es un trapecio rectángulo. Eso lo que me dice es que acá vale 90, acá vale 90, ¿ya? Esa es la única información que me dice cuando me dice que un trapecio es rectángulo. En A y en D, ¿cierto? Ahí también me garantizan dónde es rectángulo, ¿sí? Me dicen, con DEA, es decir, este ángulo de acá, también vale 90. Fíjense que me dicen que estos tres ángulos valen 90. El DEA, que es el que acabo de marcar, el ACB, que es el que está acá, y el CFB, que es el que está acá abajo. Ya, pero fíjense que ahora, a diferencia del ejercicio anterior, nos dieron más ángulos que son 90, ¿ya? Nos dieron el ángulo que está acá arriba. Ese ángulo ahora también nos dicen que es 90. En el ejercicio anterior no nos decían eso, ¿sí? Entonces esto es una diferencia, ¿ya? Y de la misma forma, vamos a rellenar con los ángulos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si esto valía alfa, esto vale beta, esto vale beta, esto vale alfa, esto vale beta? Tenemos que rellenar exactamente con los mismos ángulos que habíamos rellenado delante, ¿ya? En el ejercicio anterior. Exactamente los mismos, ¿sí? Y al rellenar con esos ángulos, la imagen que debería salir, la voy a colocar acá, debería ser esta, ¿ya? Esto es la imagen que va a quedar cuando ustedes rellenen con todos los ángulos. Y a diferencia del ejercicio anterior, fíjense que ahora yo sí puedo garantizar que esos valen alfa y beta. Bueno, tenemos los ángulos cambiados, ¿verdad? ¿Ya? Pero da lo mismo. Eso es lo que les debería quedar. Entonces, rellenando con todos los ángulos, si yo digo que el de acá abajo es beta, bueno, el de acá arriba, el de acá abajo vale beta, perdón. Si yo digo que ese vale beta, entonces este va a valer alfa. Si ese vale alfa, este va a valer beta, y así sucesivamente, ¿sí? Ya, con eso estamos claros entonces. No sabemos cuál es el valor de cada ángulo. El ejercicio nunca nos dice eso. Eso es lo interesante de esto, que jamás vamos a saber cuánto vale cada ángulo, a menos que nos den más datos, pero no nos dan tantos datos, ¿sí? Y me dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué triángulo contiene el segmento AD.
Bueno, es este el segmento AD, ¿cierto? Lo voy a marcar en azul. ¿Cuál es el triángulo que contiene el segmento CF? Este es el triángulo que contiene el segmento CF. ¿Ya? ¿Cuál es el triángulo que contiene el segmento DE? Este es el triángulo que contiene el segmento DE. ¿Ya? Carla, tú defines un ángulo, por ejemplo, alfa. Y una vez que tú eliges, por ejemplo, lo ideal es que yo hubiera elegido este de acá abajo como el beta, por ejemplo. Y claro, la idea es que tú siempre elijas dos ángulos alfa y beta y que sumen 90. Tú fijas uno cualquiera y vas rellenando los espacios que te van quedando, de tal manera en que todos siempre sumen 90. ¿Ya? Pero uno dice así para facilitar el cálculo que alfa más beta van a ser 90. ¿Ya? Volviendo entonces. Estaba marcando qué triángulos contienen esos lados, ¿cierto? Ya tenemos marcado el triángulo que contiene al lado AD, el que tiene al CF, al que tiene el DE. Y ahora, ¿qué triángulo contiene al CB? Este de acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar ver si este triángulo de acá, el que está acá arriba, que está todo rayado en azul, es semejante a este que está acá. Porque los lados de esos triángulos son los que están involucrados acá, ¿cierto? Entonces, ya, una vez marcados los triángulos que yo quiero ver que son semejantes, voy a demostrar si efectivamente son semejantes esos triángulos, ¿sí? Los dos azules. Pero sí son semejantes los dos azules. El A de este triángulo azul sí es semejante con este triángulo. ¿Por qué? Porque tienen todos los ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? Estos dos triángulos, el AED, ¿a qué triángulo debería ser semejante? El ADE va de alfa a 90 y de 90 va al beta. Entonces, este triángulo tiene que seguir el mismo camino. Tiene que ir de B, que vale alfa, va al F, que vale 90, y después termina en el C, que vale beta, ¿cierto? Entonces yo puedo asegurar que AED es semejante a BFC, ¿cierto? Porque ambos siguen el mismo caminito de ángulos. Entonces, si yo ahora tomo el primero y el tercer lado, el AD lo voy a tener que dividir por el primero y el tercero del otro triángulo, por BC. ¿Se acuerdan por lo que habíamos dicho antes? Y ahora voy a dividir el ED, que sería este de acá, ¿sí? O DE, que es lo mismo. Y ese yo lo voy a dividir por los dos últimos del otro triángulo, por FC, ¿cierto? O CF. ¿Ya? Y ahora podemos multiplicar cruzado, ¿no? Para no trabajar con fracciones. Entonces el CF que está al derecho va a pasar al lado izquierdo multiplicando y me va a quedar AD por CF, ¿sí? Y al otro lado me debería quedar DE por el CB que también pasó multiplicando, ¿cierto? Y justo esa es la igualdad que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Es exactamente la misma igualdad, así que la primera es verdadera, ¿ya? Vamos con el segundo. Entonces, voy a marcar de nuevo los lados que me están dando en este segmento, en este ejercicio. Me está diciendo el lado DE, que está acá. Me está dando el lado CF, que es el que está acá. Me está dando el lado EC, que es el que está acá arriba. Y me está dando el lado FB, que es el que está acá. Entonces, ¿qué triángulos? Sí, siempre se puede multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces, ¿qué triángulos son los que contienen a estos lados? Debería ser el de acá arriba y el de acá al lado, ¿no? Esos son los dos triángulos que contienen los lados que estamos trabajando, ¿sí? Y efectivamente esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque los dos triángulos tienen ángulos alfa, betas y 90, ¿ya? Así que los dos triángulos sí son semejantes. Hay que ver en qué orden son semejantes, ¿cierto? Entonces, el triángulo DS, que sería el que está acá arriba, ¿qué camino sigue? Va del D, es decir, del alfa, llega al 90 y se va al beta, ¿ya? Entonces el otro triángulo tiene que seguir el mismo recorrido. Tiene que partir de alfa, es decir, de B, después va hacia el 90, el F, y después va hacia el beta, que sería el C, ¿ya? Es decir, yo tengo esa semejanza, ese orden de semejanza. Ahora vamos a dividir. Entonces, DE, yo lo tengo que dividir por BF, ¿o no? Serían los dos primeros de cada triángulo, o FB, ¿sí? Y ahora el
el EC, que serían los dos últimos, lo tengo que dividir por los dos últimos del otro triángulo. Es decir, el EC lo tengo que dividir por el FC o el CF, ¿cierto? Y ahora multiplicamos cruzado. Al lado izquierdo me debería quedar DE por CF, es decir, eso, y al lado derecho EC por FB, ¿sí? Debería ser eso. Y que de nuevo, de casualidad llegamos al tiro a la misma igualdad que nos estaban preguntando. Por lo tanto, la 1 y la 2 sí son verdaderas. Ya nos falta ver la última. Vamos con la última. Entonces, fíjense en esto. Voy a borrar acá. Fíjense, la última es distinta a las dos anteriores. Me dan una suma al cuadrado. Ahí ya me están dando un indicio de que tenía que ocupar Pitágoras, ¿cierto? Entonces, fíjense en lo que tenemos acá. El AD con el AF, ¿o no? Esas dos cosas las estamos sumando al cuadrado. Pero yo ocuparía Pitágoras si es que tuviera este segmento, ¿no? Pero no tenemos ese segmento. Entonces de nada me sirve tener AD al cuadrado más AF al cuadrado. Porque yo no tengo trazado el segmento DF. Como no tengo trazado el segmento DF, entonces lo que voy a hacer, y como es un rectángulo, lo que tenemos acá, yo puedo decir que AD, este lado de acá, es exactamente igual a este, CF, ¿o no? Si es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, el AD al cuadrado más AF al cuadrado, yo lo voy a poder escribir de esta forma. Fíjense que ahora este AD que está acá, yo lo voy a intercambiar por el FC, porque son iguales, ¿cierto? Ahí entró el FC. Entonces, AD al cuadrado más AF al cuadrado, yo lo puedo escribir como FC al cuadrado más AF al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Y eso solamente por esta igualdad que tenemos acá arriba. ¿Ya? Ahora yo tengo FC al cuadrado, es decir, esto, más AF al cuadrado. Eso ya lo conocemos y es Pitágoras, ¿o no? Vamos a ocupar teorema de Pitágoras en el AFC. Es decir, eso me debería dar el segmento o la hipotenusa al cuadrado, es decir, AC al cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces ya tengo que esto que tenemos acá al lado izquierdo es igual a AC al cuadrado. Ahora lo que me falta ver es que esto que esté al lado derecho también sea igual a AC al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver si efectivamente es igual. ¿Qué podríamos hacer con el segmento AC? Fíjense que si trabajamos en el triángulo ACB, este que está acá, el azul, si trabajamos en ese triángulo podemos ocupar Pitágoras, o sea, Euclides, que me decía que este cateto al cuadrado, el que voy a marcar en rojo ahora, este cateto al cuadrado es igual a la proyección por la hipotenusa. ¿Sí? Es decir, AC al cuadrado es igual a AF, que es la proyección, por la hipotenusa, que es AB. Entonces, yo por un lado tengo que AD al cuadrado más AF al cuadrado es igual a AC al cuadrado, pero por otro lado tengo que AC al cuadrado es igual a AF por AB. AF por AB. Por lo tanto, yo podría garantizar que esto es igual a lo que está subrayado, ¿cierto? Que es exactamente la igualdad que queríamos demostrar abajo, ¿ya? Así que es verdadera y por lo tanto es la letra E. Faltaron ejercicios por ver, uno de materia y otro de ejercicio así de práctica, pero la idea es que vamos a intentar de alguna forma ver esos dos ejercicios que faltaron, ¿ya? Ojalá vamos a intentar en la próxima clase si tenemos un poquito de tiempo, pero ya estamos bien atrasados. Así que eso, espero que les sirva. Si pueden, vuelvan a revisar la clase cuando la publiquen en YouTube, con más calma, con más pausas, si es que me fui muy apurado. Y eso, ya que tengan una muy buena semana y que les vaya muy bien en los estudios y en este fin de semestre. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes.